El trabajo es otro eje de nuestra actitud política, de nuestra actitud de gobernante, ¿no es cierto?, que siempre nos preocupa. No le mentimos a la gente. Yo siempre que me va a pedir trabajo le digo, has venido al peor lugar que hay para conseguir trabajo. Es duro, no podemos conseguir, no podemos tener tanta gente, ¿no es cierto? Ya no damos más para poder incluir, ¿no es cierto? Y eso pasó cuando se firmó el convenio con los PIL. Buscamos de alguna manera mitigar situaciones. Ese convenio tiene una cláusula que es la 12ª. Aquí está, aquí lo tengo fotocopiado. En esa cláusula, que la voy a leer, dice: la provincia se compromete a apoyar económicamente la inserción laboral de los trabajadores seleccionados por el municipio, mediante su alta pertinente a través de su respectiva carga en el sistema de cómputo y liquidación de haberes del gobierno de la provincia. Por eso firma el gobernador este convenio. Lo firma el ministro Tomás, lo firmo yo, que tenía una obligación que cumplir, que era la capacitación, y lo firma el doctor Luis Pedro Herrera, gobernador de la provincia. Están las 3 firmas. En la provincia hay casi 6.500 planes que son los PIL. La provincia incorporó en el área de educación y en el área de salud a todos los PIL que estaban, que venían de los 125 pesos que yo había dejado en el año 95. Nosotros hemos ido cambiando. Mucha gente que consiguió trabajo, le pagaron en blanco, perdió el PIL y nosotros reemplazamos. Hay algunos de agosto que hemos reemplazado. Hay uno que está, ¿no es cierto?, reclamando ahora una cuestión que hace 4 o 5 meses que lo hemos podido insertar. ¿Por qué? Porque no queremos perder el ingreso de esos fondos a la economía de Chilecito. Estamos pagando 1.400.000 pesos de los sueldos PIB. Están en 2.100 pesos. El gobierno, al no poder cumplir con la planta, de darle la planta, inventó la planta PIL, creó la planta PIL, le dio legislación respaldatoria, los crea mediante ley. Entonces, cumple ahí, yo diría, en partes, la cláusula 12. Da una planta, no es la planta permanente, es la planta PIL. Paga ahora 4.100 pesos, 4.200 pesos va a pagar con un aumento que es de 600 pesos. Entonces, ¿qué salida tenemos nosotros para los PIL aquí? Y a la provincia, con una nota que ya me firmaron, 745 PIL. La hemos presentado vía Secretaría Legal y Técnica, ¿no?, de la provincia, para que vaya directamente al gobernador, y otra que va directamente al Ministerio de Hacienda, que es donde sale la plata para que paguemos los PIB. ¿Qué buscamos? La equiparación. ¿Qué argumento damos? Igual remuneración por igual tarea, como establece la Constitución. No puede haber PIL de primera o PIL de segunda. Todos, si ganan 4.600 pesos, todos tienen, o 4.200, quiero decir, todos tienen que tener esa remuneración. Y eso es lo que luchamos, porque eso es posible. ¿Cómo me voy a comprometer yo a dar plan si yo no tengo facultades para dar ese plan? Esto lo he explicado 4 o 5 veces. Yo creo que la gente que está reclamando está equivocada, porque le equivocaron, le crearon falsas expectativas. Yo lo digo esto con todo el respeto a esa gente, porque hay muchos, los que conozco de hace mucho tiempo, los quiero mucho, los he venido ayudando desde hace mucho tiempo. Y bueno, me duele un poco también que se interprete equivocadamente la cuestión y se crea que yo, ¿no es cierto?, estoy haciendo daño a ellos.
pero bueno, pego un tiro antes que hacerle daño a alguien aquí en Chilecito.